Hermanos van entrando. Iniciamos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor de los cielos, por bendecirnos esta noche, seguir creciendo en la fe, en la gracia y conocer más de las verdades del Dios Trino. Reconocemos, Señor, que hemos pecado contra ti con nuestros pensamientos, palabras y acciones, pero damos gracias por la verdadera paz que nos has dado en Cristo Jesús. Pedimos una bendición, Señor, sobre la lección que podamos no solamente aprender, sino también para hacer apología, para presentar defensa delante de tanto incrédulo que hay, delante de tanta tergiversación que hay acerca del Dios Trino y que podamos seguir enseñando a otros la verdad de tu palabra. Que el Espíritu Santo sea nuestro guía y maestro en esta noche y que los demás hermanos que se van a conectar puedan llegar a la lección. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, entonces el punto 3 de este estudio de la teología, el estudio de Dios, del Dios Trino, está muy relacionado con compartir experiencias. La pregunta eh, número 4, ¿cierto? Y bueno, quisiera escuchar sobre ustedes en cuanto a esto. Según su experiencia, ¿cuál error de Dios, hablando de la Santa Trinidad, prevalece más que otro en su país? Para compartir experiencias, ¿cuál es el error respecto de Dios? Y hablando de la Santísima Trinidad, prevalece más que otro en su país. ¿Quién desea participar? Vivi. Sí, acá lo que yo noto, que hay conocimiento del Dios Trino, pero no hay conocimiento sobre el Espíritu Santo. Es como que sí saben, tanto católicos como cristianos, ¿eh? No tienen el conocimiento de que el Espíritu Santo habita en nosotros, está en nosotros, que es nuestro consolador, que es el dador de la fe, que nos lleva a la fe por a través de la palabra. No hay ese conocimiento. Enfocan eh, al Dios Trino, sí, saben que el Dios es Trino, pero no reconocen o ignoran más que nada las tres personalidades del Dios Trino, las tres personas del Dios Trino. No hay conocimiento sobre eso. Eh, y bueno, me ha tocado explicarlo, gracias a Dios, y lo pude explicar bien, las tres personas, que son personas que no es que es algo imaginario, que, que es real, pero eso es lo que yo he notado, tanto católicos como cristianos. Sacando, por supuesto, los testigos de Jehová y eso, que bueno, no tienen ni la menor idea, pero tantos católicos como cristianos pentecostales, yo lo que he notado que el Espíritu Santo no, no lo incorporan como una persona real, como un Dios, como Dios. Bien. Ese es mi aporte, mi experiencia. Muy bien, excelente. Sí. ¿Es un problema? Carola, buenas noches. Estamos escuchando Buenas noches, Paco. Sí, la ya estaba pregunta escuchando la 4 de compartir experiencias. ¿Cuál es el error de la Trinidad que más predomina en nuestro país? Y Vivi estaba mencionando uno que es cierto y no estamos hablando de ninguna secta o de ninguna iglesia unitaria, sino iglesias que se llaman ser trinitarias y tienen muchos problemas con la obra del Espíritu Santo. Y eso es verdad. Eso es un problema que hay en cuanto a la Trinidad. ¿Alguien más desea participar? Muy bien. Entonces,
Sabemos que en nuestra región predomina mucho el testigo de Jehová, tal vez en, en, en cantidad de personas, en cantidad de fuerza, están los unitarios, pentecostales unitarios, y también luego están los mormones. Pues por lo menos ellos están en las ciudades principales, por ejemplo en Bogotá tienen un templo muy grande, ¿cierto? Y siempre el templo mormón tiene al ángel Moroni con una trompeta viendo hacia el oriente, algo así. Y bueno, cuando estuve en, en Bolivia, en La Paz, no tuve la oportunidad de ver, pero además que sí hay templos mormones. Pero es lo que predomina hoy en día. ¿Y por qué hay esos problemas? Es lo que nosotros necesitamos entender. Cómo tienen muchos problemas con los términos que podemos usar. Esta clase, la del día de hoy, todos estos términos son términos acuñados, es decir, que con el tiempo la iglesia los ha estado afirmando o diciendo cómo explicar las cosas por pedagogía. Es lo mismo cuando hablamos de la palabra sacramento. La palabra sacramento solamente en la Vulgata, en la traducción que hizo la Iglesia de Roma, eh, traducen la palabra misterio en el latín con sacramentum, pero realmente la connotación que tiene ese término es otro. Entonces nosotros necesitamos familiarizarnos que tenemos términos para explicar la doctrina. Tal vez esos términos se quedan cortos, sobre todo cuando estamos hablando de la Trinidad, que es un misterio. Y recuerden que las sectas, las iglesias unitarias, los que no creen en el Dios Trino, y hablando también del ejemplo que puso Bibi en cuanto a que no entienden qué es el Espíritu Santo, pues ellos tienen el problema de interpretar la Biblia usando la razón, ¿cierto? Usando la razón, porque para ellos eh, eh, Trino, pues ellos sencillamente razonan como si fueran tres dioses o las personas iguales o tanta cosa que podemos escuchar. Pero por eso estamos estudiando aquí. Entonces, cuando estamos hablando del primer término, que es el Dios Trino, y antes de eso saludamos a Julio, ¿cómo estás? Y también está entrando Martín. ¿Qué más, Julio, hermano? ¿Cómo estás? Buenas noches, pastor. Buenas noches, hermanos. Aquí estamos de nuevo. Bien, para ponerlo al día, estamos viendo la pregunta 4 de compartir experiencias, que nos dice cuál es el error de la Trinidad que predomina más en tu país. Y a raíz de eso, pues estamos hablando de este tema. Ahora, la palabra trino, ya sabemos, y es lo que más los testigos de Jehová preguntan o nos dicen, es que la palabra Trinidad no está en la Biblia, es verdad, está. Y son términos eclesiásticos, es lo primero que nosotros necesitamos explicar, que son acuñados por la iglesia para designar una enseñanza que sí se encuentra en la Biblia. Entonces, no es solamente la palabra trino, está también el tema de la palabra sacramento, pero también no solamente está esa palabra sacramento. Si nosotros estudiamos la Biblia, pues la Biblia nunca dice, esta es la doctrina del bautismo, esta es la doctrina de la Santa Cena, no. Con el tiempo se ha organizado la doctrina de manera sistemática como la estamos estudiando para poder acomodarlo en la pedagogía. Pues nosotros, para poder aprender cosas, se necesita un orden. Se imagina nosotros aquí, y yo quiero que ustedes noten cuando ustedes están hablando con una persona diferente a la fe de nosotros. Quiero que noten cómo mezclan de todo. Entonces, al mezclar de todo, es ahí donde llega la falsa doctrina y es donde realmente dan tantas vueltas que no explican nada. En cambio, nosotros que estamos aprendiendo a ser directos. Entonces, predominan testigos de Jehová, mormones, adventistas, predominan
iglesias pentecostales unitarias. El problema de ellos es que no aceptan la palabra Trinidad, porque no está en la Biblia. Y es sencillo. Pero ya nosotros tenemos esa respuesta. Entonces, como esta palabra no está en la Biblia, sí es bueno que nosotros sepamos que en el año 160 nació una persona que vivió hasta el año 230 y persona es Tertuliano. Entonces, este padre de la iglesia, y no tengamos miedo de mencionar esto, cuando hablamos de padres de la iglesia, no son sacerdotes. Los padres de la iglesia fueron personas que en un momento determinado tuvieron que escribir algo, defender algo para enseñar. Y ese padre de la iglesia, pues, Tertuliano, fue el que inventó ese término. Trino. Y enseguida vamos a ver un poco más por qué usaron este término. Y una de las cosas que nosotros siempre tenemos en cuenta es que la doctrina se expresa con palabras. Entonces, nosotros necesitamos mantener el mismo uso de las palabras, de los mismos términos para explicar la doctrina, porque si nosotros cambiamos esos términos, esas palabras, no vamos a tener un control de la doctrina y en cualquier momento cualquiera va a estar predicando algo que la Biblia no lo dice. Entonces nosotros necesitamos siempre mantener el término trino. Dios es la Santísima Trinidad, la palabra trino, para poder explicar acerca de él. Y dentro de esto, pues la esencia, que es otro tema importante en cuanto a que Dios es uno en esencia, es decir, que es uno en sustancia y en número. ¿Y por qué podemos decir esto? Pues sencillamente por esta verdad, de que así la Biblia lo muestra. Nosotros vamos a ver textos bíblicos, o tenemos textos bíblicos que hablan eso, que Él es uno en sustancia. Entonces, acuérdense del Shema, que está en Deuteronomio 6:4. Oye, Israel, Jehová, tu Dios, uno es. Entonces ahí vemos que es uno en sustancia y uno en número. Ahora, pues, ¿por qué decimos que uno en sustancia? Si yo entendemos que es la palabra sustancia, o sea, que está unido. Si yo entendemos que es el, el, el término número, entonces es uno en sustancia, uno en número. Por eso decimos, es un solo Dios. Y es el Dios único que existe. No hay otro Dios como Él. Él es único en su clase. Tanto que podemos estudiar de otros dioses que existen de otras religiones y religiones paganas. Y si ustedes investigan bien, se van a dar cuenta del origen de esos dioses. Baal, Astarte, Bel, tantos dioses falsos que hay. Si usted estudia esto, pues va a encontrar el origen. En cambio, el Dios verdadero no tiene principio ni fin. Por eso es muy importante, mis hermanos, que nosotros cuando estamos hablando frente a esto, tener en cuenta los atributos de Dios, porque si no tenemos en cuenta los atributos de Dios, vamos a caer en la falsa doctrina y nos vamos a confundir. Entonces, son cosas importantes que nosotros necesitamos entender. Y en cuanto a la persona, y eso también tuvo que ver mucho en el tiempo de Tertuliano, buscando la palabra cuál iban a usar, ¿cierto? Entonces, la iglesia primitiva usó también el término persona para describir al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. ¿Y cómo se sabe eso? Ustedes deben de saber que existe un libro que se llama el Didache, otros lo pronuncian el Didache. Son libros antiguos y eso usted lo puede buscar en internet. Eso hoy en día son descargables, esos libros. Entonces, ese libro como el Didache o el Didache significa la enseñanza de los 12, pero no es una nueva Biblia, no es otro, sino que en ese libro se puede ver la evidencia de cosas que la iglesia cristiana primitiva hacía y la Biblia pues no lo registra. Ya, recuerden que la Biblia hasta qué época registra los hechos bíblicos, hasta el año 100. O sea, la Biblia registra, hablando
de tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, pues en el año 100 cuando Juan escribió Apocalipsis, más o menos esa época. De ahí para acá ya no se escribe, no tenemos más información. Pero cuando nosotros estudiamos, por ejemplo, Hechos de los Apóstoles, nos damos cuenta cómo adoraban. Cuando estudiamos los evangelios, sabemos cómo sepultaban a los muertos, o sabemos, en este caso, del nombre del Dios Trino, pero por ejemplo, documentos como yo les digo, el Didaqué, muestran que habían bautismos y cómo eran esos bautismos, usando el Dios Trino. Y en ese término, en esa época, entonces ellos no usaron la palabra griega prosopón para designar la persona. O sea, ¿qué significa prosopón? Significa persona en el griego. ¿Por qué? Porque esa palabra se refería a la máscara que usaba el actor y sugería una personificación y no un ser personal. Entonces, la máscara muestra como lo que es el personaje. Inclusive ustedes saben que hay una película que llama La Máscara, que es de un humorista. O a veces cuando estamos viendo series, personas se usan máscaras para robar o hacer cosas. O sea, están haciendo la personificación de alguien. Entonces, no usaron la palabra prosopón para esto. ¿Qué usaron ellos? La palabra griega hipostasis. ¿Por qué? Porque esta palabra tiene una raíz latina que realmente muestra lo que es persona. Por eso cuando estamos estudiando la doctrina es muy común que usemos términos griegos, términos latinos, eh, para poder explicar lo que significan las palabras. Y yo les recomiendo, no les voy a recomendar un lugar en especial, pero cuando ustedes quieren encontrar el origen de una palabra, busquen en Google origen de ese término, origen de esta palabra. Y entre más nos familiaricemos con eso, pues vamos a usar las palabras indicadas para poder enseñar una doctrina. Entonces aquí vemos por qué se usa la palabra persona, que en el griego o viene una raíz latina hipostasis, porque sí muestra la persona, y por qué no el prosopón, que es la palabra más común en el griego. Ya sabemos eso. Entonces, eso es importante que nosotros, ya saben que si en algún momento tienen alguna pregunta, algún comentario, pueden levantar la mano, por cierto, en algo no he sido claro. Y esto es importante, ¿por qué? Porque recuerden en compartir experiencias. ¿Cuál es el problema, por ejemplo, de los testigos de Jehová, que ni siquiera ven las personas de la Trinidad, o de las iglesias unitarias, ni siquiera ven las personas de la Trinidad? Y es por esto que también nosotros vemos cómo la Biblia le atribuye a cada persona de la Trinidad, le atribuye divinidad, personalidad y individualidad. Y esto, en verdad, ¿por qué es importante? Porque nosotros, cuando estamos leyendo la Biblia, nos damos cuenta de que al Padre se le da atributos divinos, al Hijo se le da atributos divinos, al Espíritu Santo se le da atributos divinos. Por eso cuando estamos estudiando el segundo mandamiento, noten algo y después de la clase, cuando tengan la oportunidad, chéquenlo en el catecismo. El segundo mandamiento, bueno, ¿cuál es el nombre de Dios? Y nos lleva muy claro en cuanto a, a poder ver que también se le da el nombre Padre, Jesús, Espíritu Santo, el Señor, y encontramos todo esto, lo que en verdad nos enseña la misma palabra de Dios. Entonces, también le da personalidad a cada uno de ellos. Y cuando estamos hablando que le da personalidad, pues vemos, ahorita Vivi marcaba bien, bueno, ¿qué hizo el Espíritu Santo? El Espíritu Santo da la fe. ¿Qué hizo Jesucristo? Él dio la vida por nosotros. Entonces, todo eso es muy importante que nosotros eh, lo tengamos en cuenta. La pregunta 10 nos dice eso. Te relate cómo la Biblia le atribuye personalidad e individualidad a cada persona de la Trinidad.
Entonces, ya sabemos que esa divinidad, esa personalidad que le da, pues es muy importante que nosotros lo podamos identificar. Por eso se dicen tres personas diferentes. Por eso es que usamos este término. Podemos mostrar eso, pero no podemos dividir esa Trinidad. Eso no da para dividir, sencillamente es lo que nosotros podemos explicar y entender. Por eso, cada persona de la Trinidad, la Biblia le atribuye rasgos, características personales, como si fuera una persona. Eh, Ustedes vieron, hay textos bíblicos, ya te doy la palabra Julio, ya te la doy, cuando Jesús dice que él conoce al Padre o que el Padre le conoce. Usted y yo sabemos qué significa el verbo conocer. Pues aquí es donde usted ve que le da esas características personales. O en Juan 17:24 Jesús habla de la voluntad, ¿cierto? También vemos hablando del Espíritu Santo que va a convencer, que va a recordar. O sea, mire la manera en la cual la Biblia habla para que nosotros podamos identificar esas características. Entonces, ¿cómo Jesús conoce al Padre? Nosotros entendemos eso y la Biblia nos dice, pues, lo conoce desde la eternidad, porque Él es Dios, porque Jesús cumplió su voluntad. Pues eso es muy importante para nuestra vida de justificación, cómo hemos sido declarados justificados y la obra del Espíritu Santo. Entonces, todos estos rasgos y características personales, usted y yo las entendemos porque somos personas y entendemos estos términos que habla Dios. Julio, Gracias, pastor. Tengo una inquietud. Uno, estamos claros que cada una de las personas divinas que conforman la Santísima Trinidad tienen roles diferentes. Sin embargo, yo me pregunto, para que usted me aclare, no hay jerarquía en el cielo, no hay jerarquía entre los tres miembros de la Santísima Trinidad. Sin embargo, ¿cómo explicamos dos cosas? Uno, dice Jesús que él ni siquiera sabe cuándo va a ocurrir, solo mi Padre lo sabe. Dice, está hablando de la segunda venida. Y también cuando le habla, creo que a los apóstoles, él le dice, mi Padre enviará al Espíritu Santo y él les enseñará, y bueno, continúa. Entonces, si no hay jerarquía y hay roles diferentes, ¿cómo explico eso, pastor? También me ayuda. claro que sí, muy buena esa pregunta, porque por ejemplo, cuando estudiamos la Cristología, vamos a aprender del estado de humillación y el estado de exaltación de Cristo. Entonces, ¿cuál es el estado de humillación? De que él siendo 100% hombre, 100% Dios, él no usó todo su poder como Dios. Entonces, en su estado de humillación, siendo hombre, pues él no sabe cuándo va a ser el fin del mundo, cuándo va a ser la venida. Y eso se traduce en un misterio, ¿verdad? Porque decimos, bueno, ¿cómo entender eso? ¿Cómo explicarlo? Pues no sabemos cómo explicarlo, pero por la fe confesamos eso, de que él en su estado de humillación no usó todo su poder como Dios, ¿verdad? Entonces, lo mismo pasa con la obra del Espíritu Santo. Pues el Dios verdadero es muy interesante cómo podemos ver que para nosotros hoy en día el Espíritu Santo es tan importante como fue Jesús para los apóstoles. Porque Jesús dedicó esos 3 años a sus apóstoles, a educarlos, a enseñarles para que ellos fueran a llevar el mensaje de salvación. Y para nosotros es tan importante el Espíritu Santo porque es aquel que nos acompaña en este momento, nos da la fe, nos da la fe, ¿cierto? Nosotros sin el Espíritu Santo no estuviéramos acá. Entonces, son cosas muy importantes que solo por la fe lo podemos confesar. Entenderlo, no, pero confesarlo, sí. Bien, Julio. Gracias, pastor. Muy bien. Muy bien, entonces a cada persona de la Trinidad, la Biblia le escribe individualidad, ¿cierto? Y esto es muy, muy importante. ¿Por qué? Porque
cada persona es distinta al otro. Cuando Jesús habla, tiene a testimonio de quién, ¿cierto? Entonces Jesús dice, pues el Padre da testimonio de mí. Y eso lo podemos observar como es muy claro. Si vamos allá al bautismo de Jesús, pues ¿qué vemos en el bautismo de Jesús? La voz del Padre desde el cielo. Mire que se muestra esa individualidad, es el Padre. Jesús, que es el que está siendo bautizado por Juan, individual, y el Espíritu Santo, como Juan vio esa visión en forma de paloma, y todos los que estaban allá vieron esa visión de que de forma de paloma el Espíritu Santo se puso sobre Jesús. Entonces ahí vemos esa individualidad. Y eso es muy claro. Mire que no se mezclan, están ahí presentes, cada uno. Lo mismo pasa cuando estamos bautizando a alguien. Yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahí estamos mostrando esa individualidad de cada persona de de la Trinidad. Pero ellos tienen actos internos que distinguen una persona de la otra. Por ejemplo, cuando leemos en los Salmos que el Padre engendró al Hijo o vemos que el Hijo es engendrado. Entonces, aquí sí vemos que esos actos internos que la Biblia nos menciona, pues realmente también van a mostrar esa distinción de una persona a la otra. Entonces, ¿cómo así que el Padre engendró al Hijo? Eso es otro misterio. ¿En qué momento lo engendró? Desde la eternidad. Por eso en ese tema de la Trinidad es importante la fe, porque si no tenemos la fe, pues vamos a tener otra secta nueva, una religión nueva. Y hablando del Espíritu Santo, cómo el Padre y el Hijo envían al Espíritu Santo. Entonces, vemos esos actos que son internos. Entonces, es difícil de entenderlos, pero cuando la Biblia los está expresando, nosotros necesitamos tener esa claridad. Por ejemplo, usted eso no puede enseñarlo a un joven, a un niño, o no tiene que explicarlo así como le estamos explicando en una clase de escuela dominical normal o en el grupo sembrador normal, porque las personas van a razonar mucho. Pero uno sí puede hablar de algunas cosas, siempre tocando el tema de la fe. Es por la fe podemos ver esto. Es por la fe también podemos ver cómo el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. Camilo, No, no, pasó, a mí me gustó mucho su frase. Yo creo que respondiendo así es bonito. Yo lo confieso, pero no sé, lo confieso por fe, pero no sé más allá de eso. sí, Y es una buena forma de responder. sí. Y por eso nosotros estamos estudiando teología, para nosotros tener más herramientas y poder contestar en un momento indicado a alguien, o también para presentar defensa, porque puede haber un problema en nuestra congregación, en nuestro grupo sembrador, alguien escuchando testigos de Jehová o mormones o adventistas o cualquier otro, y seguro que llega esa pregunta a la clase, y es donde nosotros necesitamos estar claros. Por eso cuando no estamos claros llegan problemas, como el problema que sucedió entre Oriente y Occidente por lo que se llama el filioque, porque, bueno, que creían realmente la Iglesia Ortodoxa, que el Espíritu Santo solo procede del Padre, pero con el concilio de Nicea, el concilio de Calcedonia, pues allá se unificó ese concepto, que el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo, y bíblicamente eso se puede comprobar. Pero es muy gracioso, si ustedes vieron la lectura, es muy gracioso, a mí me da mucha risa cada vez que leo esa porción, que dicen, mira hasta dónde llegaron, a excomulgarse un grupo del otro, o sea que todos dos excomulgándose y no llegar a una conclusión humilde de qué es lo que la Biblia dice. Y mire eso como es de sutil. Yo les conté en una de las clases
que una persona que fue pastor de nosotros aquí hace muchos años, hoy en día es ortodoxo, y él y él fue pastor de Pastor Tony. Y ya después él llamó a Pastor Tony a decir que nosotros estábamos equivocados con ese tema del filioque. Entonces, mire que uno necesita estar preparado para esos temas, porque esos términos, otra vez, tal vez usted no los va a enseñar en un grupo sembrador, no los va a enseñar en una clase normal usando las 4C, pero si alguien le llega a hablar a usted del filioque, que yo sé que le va a llegar a hablar del filioque, pues nosotros necesitamos estar preparados para eso. Entonces, generalmente las personas que hablan del filioque, pues ellos sencillamente dicen que el Espíritu Santo procede del Padre, pero no, que nos enseña la Biblia, que proceden tanto del Padre como del Hijo. Entonces, una vez más, vean la manera como se expresa la doctrina. Por eso, si ustedes recuerdan, cuando ustedes hicieron discipulado uno, que a ustedes les tocó el discipulado uno, llegaron allá al acuerdo doctrinal. ¿Y cuál es el énfasis del acuerdo doctrinal? Que todos creamos lo mismo y todos hablemos lo mismo, que no hayan diferencias en cuanto al hablar, porque si alguno de nosotros dice, no, es que no más procede del Padre, ahí vamos a tener una diferencia doctrinal y hay que analizar bien eso. Y por eso somos confesionales. Si nosotros tuviéramos un problema en este momento con este tema, pues nos tocaría no solamente ir a las Biblias, sino también a las confesiones, al libro de Concordia. Bueno, ¿qué dicen las confesiones acerca de este tema? Y eso es una manera de poder mostrar apología hacia la doctrina y no solamente esto, sino también de enseñar a otros. Los actos externos de la Trinidad son indivisibles, los actos internos de la Trinidad son divisibles. Entonces, ¿cuáles son los actos? Ya entendemos la palabra actos, algo que hace, externos de la Trinidad, que son indivisibles. Y eso es algo que nosotros vimos en la clase. Es un ejemplo en la creación. Allá estuvo el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Eso es indivisible, eso no lo podemos dividir. Nosotros siempre enseñamos que el Padre es el creador, ¿cierto? Eso está bien. El Hijo es el Salvador, el Espíritu Santo es el santificador. Eso está muy bien. Pero realmente Jesús también fue el creador. Y el Espíritu Santo también fue el creador. Estaban allá presentes. Entonces, ahí es donde no los podemos dividir. También en cuáles doctrinas. O sea, no solamente en la creación. Si ustedes notaron bien, no se puede dividir ni en la conversión ni en la santificación, que es la otra doctrina importante que nos enseña la escritura. Entonces, nosotros necesitamos tener claro eso y también la preservación. O sea, ahí no podemos dividir. Todos tres están ahí. Pero los actos que sí se pueden dividir, lo que estamos mencionando ahorita, como el Padre engendró al Hijo, como el Hijo es engendrado por el Padre desde la eternidad, como el Padre y el Hijo enviaron al Espíritu Santo, y es donde pues afirmamos eso. Entonces, esos detalles, pues ahora tal vez pueden sentirse muy confusos, pero cuando estamos leyendo calmadamente la palabra de Dios, podemos decir esas verdades. Nada más, el jueves que estudiamos los pastores y los líderes acá en Medellín, nada más estábamos hablando de esto, eh, de lo que les acabo de mencionar de la creación, hablando de que, bueno, realmente el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo también crearon, estuvieron en la creación, porque son Dios. Entonces es muy interesante que eso lo tengamos en cuenta a esto. Y ya hablamos de eso, a cada persona de la Trinidad se le atribuye deidad. Es increíble que ustedes puedan ver todos los textos bíblicos, por ejemplo, los nombres, Emanuel, ¿cierto? Que es el nombre que se usa de Jesús, el ángel de Jehová. Es bueno que nosotros identifiquemos ese ángel de Jehová y cómo se le atribuye, tiene atributos divinos. Por eso, una de las claves que no pueden olvidarlas, ni yo tampoco, es cuando hablamos de cada persona con su deidad, no podemos desconectar
ningún atributo divino de porque si descuidamos algún atributo, ahí podemos caer en falsa doctrina. Y la Biblia enseña claramente que Dios es trino. O sea, si estudiamos el Antiguo Testamento, los pasajes que conocemos, el Nuevo Testamento, pues es muy claro mostrar que el Dios trino es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Como Moisés usó el plural, hagamos al hombre. O en Isaías, que ya les mencioné esto, que usa el santo, santo, santo. Por eso en la pregunta 12 pues cómo podemos comprobar con la Biblia de que tanto en el Antiguo y el Nuevo Testamento se enseña la Trinidad, pues es así como lo podemos enseñar. Las personas razonan con eso, sí, pero el Espíritu Santo puede cambiar eso. Ahora, errores antiguos respecto de Dios. Entonces, ya vimos que los errores antiguos tienen que ver en cuanto a la unidad, como para que tengamos eso en cuenta. Entonces, los que creen que tienen problemas con la unidad enseñan que hay varios dioses o seres divinos. Otro problema es con cada persona la Trinidad. Entonces, enseñan que Dios es uno en esencia y uno en persona. Eso es lo que hay que explicar. Y la última forma es que muchos creen que el Hijo y el Espíritu Santo son inferiores al Padre. Miren la forma en que Julio expresó esto, lo expresó bien. No hay jerarquía. Es una buena palabra que podemos usar. En la Trinidad no hay jerarquía, no hay una subordinación de ninguno. Entonces, esos son los errores antiguos respecto a Dios, pero no solamente son antiguos, hoy en día todavía los vemos. Y eso se manifiesta con el Islam, con el animismo y el panteísmo, con el taoísmo, el hinduismo, el movimiento de la nueva era y la meditación trascendental, el budismo, el taoísmo, el sintoísmo y el judaísmo. El judaísmo es tan complicado entenderlo, hablando del judaísmo hoy en día, el que existe hoy, porque ese judaísmo, el de hoy en día, eh, es muy diferente al judaísmo bíblico. Es más, cuando se empieza a ver el judaísmo, ve cómo se divide en diferentes cosas. Entonces hay que tener mucho cuidado. Por ejemplo, aquí en Medellín está creciendo mucho el judaísmo. Inclusive ellos vinieron, hicieron un barrio y inclusive yo sé que hay una persona que es venezolana que está haciendo mucha fuerza ahí, hicieron un colegio y ese barrio se llama La Nueva Jerusalén y empezó la invasión y tienen escuela y tienen todo eso, entonces ya influyen mucho en la sociedad. Aquí en Medellín el Islam influye mucho en la sociedad por su manera de hablar de las obras. Por lo menos estas dos es muy común acá en mi ciudad. Como es muy común, pues yo necesito aprender más de eso. Va Camilo y luego Carola. Oh, pastor, quiero que me hable para aprender sobre el judaísmo, que casi desconozco. ¿Ellos de qué tribu vienen o qué dicen que son? Si me puede enseñar o me puede explicar. Sí, eso es lo más gracioso, de que ellos ya no tienen una descendencia como antes que le daban importancia porque ya no lo pueden demostrar, ¿cierto? Entonces, sencillamente, hoy en día se puede escuchar y creo que se tuvo una experiencia con alguien que puede hablar de que hay judíos que son cristocéntricos, otros que no, y todas estas cosas que son judíos mesiánicos, o sea, por eso es difícil de poder explicar, porque ya hay mucha clase de judíos que ni siquiera, y es muy gracioso porque si usted, por ejemplo, la nación de Israel, la de hoy en día, mm, practican otra religión. Creo que ellos practican el Islam, creo. Entonces, mira hasta dónde va eso. Y los que van llegando aquí quieren como mostrar de que vienen de los israelitas verdaderos, pero no. Cuando si nosotros estudiamos bien el Antiguo Testamento con los profetas menores, nos damos cuenta que por lo menos la tribu del norte desapareció muy ligero. Y la del sur, que es la promesa de Judá, pues Dios mantuvo los reyes hasta que vino Cristo, ¿cierto? Pero también ellos desaparecieron. Bien, entonces eso hay mucho en cuanto al judaísmo. Al menos hablo yo de acá de Medellín,
El Islam y el judaísmo es algo que se ve. Carola también había levantado la mano. Sí, pastor, quería comentar que lo que estaba diciendo sobre que ha aumentado mucho el judaísmo y que el islam tiene un buen fuerza también, este, y pienso porque el ser humano pues siempre quiere tener parte del, del protagonismo. Y esas dos religiones hay muchas obras, necesitan hacer muchas obras. Por ejemplo, el Islam, como yo le había dicho, ellos tienen muchas cosas. O sea, no hacen esto, no hacen aquello, no comen cerdo, no. O sea, es una cantidad de leyes que es imposible. Y Sí, como dice usted, los atributos de Dios son muy importantes porque uno de los atributos del Dios del Islam que no tiene es que Dios es amor. Ese atributo no lo tiene. sí. Porque yo recuerdo que yo le pregunté a Mustafa y él me dijo, no, nuestro Dios es misericordioso, es no sé qué. Yo le dije, pero ¿es un Dios de amor? Me dijo, no, no tiene ese atributo. Y me recuerda una vez que estaba escuchando a uno presencialmente en una conferencia y él dijo que de los que estábamos ahí, el que tuviera las manos limpias, o sea, sin pecado, podía coger su Corán, porque él llevó el Ujú. Corán y la gente feliz viendo el Corán y entonces nadie podía hacer eso y él sí. Y también me llamó mucho la atención de que ellos aún antes de tener una relación sexual aún oran a Dios. Mira hasta dónde llega el legalismo de esas El cosas. legalismo. Y entonces Esas, uno ya ya, piensa, y Señor me perdone, no me puedo burlar de la fe de nadie, pero uno piensa siempre mal pensado, ¿cierto? Dígame, uno con bastantes ganas de estar con la pareja, ahí no se olvida orar. Y yo dentro de mí era, mire, quién sabe cuántas veces habrá pecado, porque esa yo no me la creo. De parte de él, yo no me la creo, ¿cierto? Entonces podemos ver esas cosas, hasta dónde llegan. Muy bien. sí, Y errores modernos respecto a Dios, entonces el universalismo unitario, que eso sí afecta mucho, testigos de Jehová, pentecostales unitarios traen mucho de esto, el mormonismo, bueno, aquí no es tan fuerte como en Estados Unidos, pero eso es un tema muy complejo, tanto que el ministerio de Wells en Estados Unidos, hay un ministerio solo para los mormones. Yo tuve la oportunidad de hablar con el pastor de Wells que está encargado de eso, del ministerio de los mormones, cómo los visitan, cómo les ayudan, porque ustedes saben que en Estados Unidos los que son mormones hasta viven aparte, es muy diferente acá de lo que pasa acá. Y ellos prácticamente, muchas personas viven casi como secuestrados. Y a veces suena a película, pero a veces les ayudan hasta también esas cosas. Pero un tema serio. Y no sé si ustedes hace como un año, con el misionero Natán, que estuvo preguntando mucho de cómo es el mormonismo aquí en Latinoamérica, querían hacer un estudio en cuanto a eso, cuál es la influencia. Tal vez no es tan fuerte como es en Estados Unidos. Es muy fuerte. La ciencia cristiana, pues aquí no es muy fuerte en Latinoamérica, pero sí lo vemos mucho con actores famosos que lo hacen. Testigos de Jehová sí están aquí. La fe de Bahá'í tampoco está acá. La Iglesia de la Unificación, que es otra iglesia de los monies, tampoco pues, está acá. En Estados Unidos sí hay de estas. El movimiento de la nueva era, sí hay mucho del movimiento de la nueva era y sobre todo se ve mucho esto con religiones o personas que identifican su fe con la filosofía y todas estas cosas. La cienciología es otro problema que hay y pues el agnosticismo. Eso también hay mucho en Colombia. Es más, aquí hay un bus que ellos le pagan publicidad a un bus. Hay una ruta que se llama Circular Sur y esa ruta de Circular Sur prácticamente anda por todo Medellín. Y es increíble cómo estos agnósticos pagan una publicidad a un bus. Ese bus está pintado y yo quisiera volver a verlo para tomarle foto, porque cuando lo vi yo estaba conduciendo y no tuve la oportunidad de tomar la foto, pero quisiera verlo para tomarle la foto y ver cómo llegan hasta ahí. Publicidad en un bus hablando de gnosticismo. Exacto.
Camilo, ¿puedes abrir tu micrófono? Pastor, una vez yo fui después de Villavicencio, queda donde quedan las petroleras, y estaban los Amish se Sí. dice, que habían comprado plantaciones y eso. ¿Ellos quiénes son? Los Amish también tienen como la idea, algunos son mormones y otros también vienen como de esas raíces. ¿Sabe dónde hay muchos? Es en Bolivia. Y ellos son personas que se dedican a la agricultura y a raíz de eso, pues ellos viven, pero también es una secta, que ellos tienen un sistema de vivir muy diferente. Y también hay muchos, y eso viene de Estados Unidos. La primera vez que yo fui a Bolivia, a mí me sorprendió mucho, porque yo creo que los únicos cristianos que íbamos ahí en ese avión era el misionero Mateo y yo, porque iban muchos Amish, muchos. Y cada vez que uno llega a Cochabamba y llega a Santa Cruz, usted siempre ve que están llegando muchos Amish. Y allá ya son, es hasta difícil tomarles fotos. Pero usted los ve organizados como en las películas, el papá, la mamá, los hijos y todo eso. Eso trae toda su historia. Sí. Bien, muy bien. Y bueno, los ateos, que sabemos que los universitarios sufren mucho con el ateísmo. De hecho, si su hijo va a la universidad, eso está muy bien, pero hay que reforzar la vida espiritual de ellos. Ya empiezan a escuchar cosas muy extrañas. Muy bien, hemos terminado nuestra clase de hoy. Eso quiere decir que ya pueden enviar la tarea de teología. Mañana voy a enviar la siguiente tema, donde vamos a hablar de algunas cosas que ya hablamos en cuanto al conocimiento natural de Dios, pero vamos a hablar de versiones de Biblia, de otras cosas importantes que necesitamos para esto. Oremos. Te damos gracias, Padre de amor, por enseñarnos tu nombre, enseñarnos todas estas verdades que solo por la fe podemos creer y confesar. Ten misericordia de nosotros y también oramos por aquellos que no creen en el Dios Trino, para que en algún momento venzas ese orgullo pecaminoso de ellos y puedan confesar al único y verdadero Dios que nos creó, nos salvó, que nos espera en el. Gracias, Padre de amor, por darnos esta fe. Te pedimos que bendigas a toda nuestra familia. Tú sabes cuáles son nuestras necesidades materiales. Bendícenos conforme a tu voluntad, pero espiritualmente manténnos unidos a tu palabra. Todo eso lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Dios les bendiga. Una buena noche en el Señor y gracias por estar acá. Feliz Muchas noche para gracias, Amén. pastor, y buenas noches para todos. Dios los Amén, Bendiciones. bendiga. pastor. Amén, hermanos. Pastor, Bendiciones. qué le pasó en el dedito? Me machaqué con una Buenas reja, me noches a reventé el todos, buenas dedo. noches, profesor. Dios los bendiga. Bendiciones para todos. Bendiciones. Seguimos en contacto. Gracias. Dios lo bendiga.